Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos en Cristo Jesús. Para nosotros es de bendición estar como siempre con cada uno de ustedes para compartir la palabra de salvación. Hoy en día estoy aquí en compañía con mi esposa. Me gustaría que ella la salude antes de seguir hablando para que podamos continuar con esto. Bendiciones, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta noche. Es un gusto para nosotros, para el Ministerio Cristo Vive, poder compartirles un poco de la palabra del Señor, recordándoles que es necesario tener un tiempo diario de meditación de la palabra de Dios. Sí, amén, así es. Y recordándoles también que estamos con la serie El Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios en el Pentateuco. Sabemos que son los 5 libros de la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. El día de hoy vamos a estar estudiando en Números y el viernes, o sea, mi padre va a estar en el canal 48 Apopa, terminando la serie con el Pentateuco, con el libro de Deuteronomio. La gloria sea para Dios como siempre. Así de que me gustaría que comenzáramos orando. Sí, amén. Vamos a orar para que el Señor sea nuestra alianza como siempre y que el Señor pueda bendecir su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, Gracias, en esta Señor, tarde maravillosa en la cual tú nos permites, Señor, venir delante de tu presencia, delante de ti, y el poder, Señor, compartir tu palabra con nuestros hermanos, ya que es a través de tu palabra, Señor, que nosotros podemos crecer espiritualmente día con día, Señor. Y es por la alianza de tu Santo Espíritu que nosotros podemos discernir las cosas que son del Espíritu, porque todo lo que viene del Espíritu de Dios es bueno, porque todo lo que viene de parte de Dios es para nuestro bien. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, le voy a dar la palabra a mi esposa para que ella pueda comenzar, incluso leyendo el versículo clave con el que vamos a estar trabajando. Así de que los dejo con ella para que ella pueda comenzar esta hermosa enseñanza maravillosa, ¿verdad? Sí, amén, mis hermanos. Como decía mi esposo al comienzo, el tema de esta noche es un espíritu diferente y vamos a estar tomando de el libro de Números. Antes de leer el versículo clave de esta noche, quisiera compartirles a mis hermanos qué significa la palabra números, del libro de Números. Esta palabra viene de su raíz etimológica del hebreo, que quiere decir Milbar o también Bamildar o Mavilbar, que significa desierto. ¿Por qué desierto? Porque si nosotros hemos leído el libro de Números, vamos a saber que se desarrolla en el desierto un trato especial que Dios tuvo con su pueblo. Así que no es casualidad que este libro se llame de esa manera, porque Dios no hace las cosas por coincidencia, todo tiene un propósito. Así que mis hermanos, la palabra números para comenzar significa desierto. Pues bien, en este libro se nos enseña también a que debemos estar preparados. Dios prepara a su pueblo en el desierto. Así igualmente a nosotros en nuestro día a día, Dios también nos quiere preparar en el desierto, y no hablándote como a estas personas que físicamente se encontraban en el desierto, sino que para hoy en día el desierto para nosotros quiere decir en soledad, en silencio, apartados para el Señor, en las pruebas. Así que ese es el momento donde Dios quiere trabajar con nosotros, así como lo hizo con su pueblo. Pues bien, la lectura de esta noche está tomada de Números 14, del versículo 20 al versículo 24. No sé si ustedes ya tienen la lectura ahí a la mano, me gustaría que la pudieran leer con nosotros. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces
y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria a Dios. Mira qué hermosa es la palabra de Dios. Y antes de entrar en lleno en este tema, quisiera mencionarles una palabra clave de esta lectura, que es irritar. Dice en el versículo 23, ninguno de los que me han irritado la verá, refiriéndose a la tierra prometida. Pues bien, ¿qué significa la palabra irritar? Si nosotros nos vamos a su definición, esta palabra, que también podría ser airar, quiere decir sentir o manifestar alguna rabia, furia, indignación, enojo. Eso es lo que significa irritar. Y eso es lo que sentía Dios para con ese pueblo en ese momento, un pueblo que ya le había irritado, y Dios estaba tan cansado de esa situación que dijo de que ninguno de los que le habían irritado iba a entrar a ver la tierra prometida, mas solo los que habían decidido ir en pos de Dios. Bien, bien, muy bien. Bueno, en sí la palabra irritar, su etimología hebrea, keta, su significado es ira, sentir ira. Entonces Dios está diciendo prácticamente que ninguno de los que lo ha hecho airarse va a ver la tierra prometida. Amén. Ninguno. Y hace una excepción con Caleb, ¿verdad? Que dice que en Caleb hubo un espíritu diferente. Y eso me hace a mí ir al libro de Colosenses 3, versos 5 al 6. Dice, haced morir pues, dice el Señor, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira tú esto maravilloso. El Señor dice, y Él recalca que hay personas que lo hacen airarse. Y una de las razones por las que Dios viene a sentirse airado con nosotros es por la desobediencia. La desobediencia. La desobediencia en sí es raíz de muchas cosas. La desobediencia es en sí ignorar la palabra de Dios, ignorar un mensaje de Dios, ignorar la voluntad de Dios. Entonces Dios está diciendo, pues, todo aquel que no le interesa mi consejo y que hace lo que quiere con su vida, después de haber, más que todo después de haber visto las bondades de Dios en tu vida, después de haber visto que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y prácticamente ser mal agradecido, entonces hay recompensa de esas cosas, ¿verdad? Es lo que puedo ver en esta parte. Puedes proseguir con lo que estás y diciendo. Es que lastimosamente a veces cometemos el error de querer pasar por alto la palabra de Dios, como que vienes a una lectura y no le tomas la importancia que debería tener, y lo que sucede es que Dios nos deja todas estas enseñanzas para que podamos aprender de ellas, porque cuando Dios está hablando de que ninguno de los que le irritaron verán la tierra prometida, refiriéndose en el libro de Números, eso aplica incluso hoy en día para nosotros, porque ninguno que le irrita, ninguno que haga las cosas que a él le desagrada, podrá heredar la tierra prometida. ¿Y tú sabes cuál es la tierra prometida que Dios tiene para nosotros?
pues el reino de Dios. Así es, amén. La promesa de vivir con Él una eternidad. Yo creo que esa es la promesa más esperada que cada uno de nosotros tenemos. Y yo quiero dejar claro esto, es que Dios muchas veces ha hecho maravillas en nuestras vidas. Ha hecho grandes cosas el Señor en nuestras vidas. Muchas veces quizás te ha sanado de enfermedades donde el doctor dijo que ya no había para ti esperanza. O que tal vez te viste en una situación donde ya no le viste solución a esa situación. O ya no le encontraste una salida. Y vino la mano de Dios poderosa en tu vida, te ayudó, te sacó de ahí, te sacó de ese problema. Viste la mano de Dios poniendo, ¿verdad?, sanidad, ya digamos, en un hijo, en una esposa, un esposo. Pero cuando pasó ese tiempo de prueba, te olvidaste de la mano de Dios, te olvidaste de lo que Dios hizo. Y eso a Dios le duele. Mas, sin embargo, aunque le duele a sí mismo, viene a sentir el Señor ira hacia una persona que es mal agradecida. Entonces el Señor nos dice, ¿verdad? Que increíble cuando dice el Señor, que no viste cuando yo estuve contigo, te saqué de Egipto, te llevé al desierto, y en el desierto te he proveído agua, he hecho que de la roca salgan agua para que bebas agua limpia, pura, ¿verdad? Y aún así me has tentado. Hasta 10 veces. Hasta 10 veces me has puesto, ¿verdad? Como poner a prueba a Dios, ¿verdad? Señor, te voy a desobedecer a esto, a ver qué haces. No pasó nada, no me hizo nada. Dios, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir haciendo el pecado. No pasó nada. Voy a seguir practicándolo, voy a seguir desobedeciendo. Al cabo, Dios no hizo nada. Y no es que Dios no haga nada, es que Dios tiene tanta misericordia que no quiere aplastarte, humillarte, quiere que te arrepientas. Y lastimosamente muchas veces actuamos como estas personas que se encontraban en el desierto, quejándonos con Dios, aunque tengamos todo o no nos haga falta nada, muchas comodidades, a veces corremos ese error de quejarnos de lo que tenemos, quejarnos del mismo Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Números 11, del versículo 20 al 25. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Por qué te traigo ahora esta palabra? Porque estamos hablando de un espíritu diferente que tenía Moisés que de aquel pueblo, porque nosotros podemos ver acá y podemos aprender de la sabiduría de Dios en esta enseñanza. A Dios no le molesta que nosotros le preguntemos cosas. A Dios no le molesta que si tú tienes una duda de algo se la digas, pero quiere que se lo digas de una buena actitud. Y esa actitud la tuvo Moisés. Él respetuosamente se acercaba ante Dios para preguntarle, y ahí podemos
podemos ver la diferencia del espíritu que tenía Moisés hablando correctamente con Dios al espíritu que tenía el pueblo que solo vivía en quejas. Incluso dice la palabra que hasta lloraban porque se lamentaban haber dejado aquel lugar donde estaban, lugar de esclavitud. ¿Te imaginas? Dios los libró de esa esclavitud de Egipto y aún así este pueblo tan ingrato lloraba lamentándose haber dejado aquel lugar. Acá nosotros podemos aprender una gran lección. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Si verdaderamente nos estamos conduciendo bajo la guianza del Espíritu Santo o nos estamos guiando bajo nuestros propios pensamientos con quejas, con lloros, con lamentaciones de lo que nos puede estar pasando. Sí, ya que estamos hablando acerca de la obra del Espíritu, en el libro del Pentateuco, ¿verdad? De la obra del Espíritu de Dios en el libro de Números, nos estamos refiriendo prácticamente a la separación o a la gran diferencia que hay cuando el Espíritu de Dios está en un hombre y cuando el Espíritu de Dios no está en un hombre. Por ejemplo, podemos ver en este caso que el pueblo de Israel se quejaba, como dice mi esposa, lloraban, bueno, como dice la palabra, lloraban quejándose el haber dejado la esclavitud. Porque allá en la tierra de Egipto, que allá comían esto, que allá comían lo otro, que allá aquí, que extrañamos la carne. Y esto airó a Dios porque estamos hablando de personas que son malagradecidas. O sea, el hecho de que tú puedes estar comiendo manjares, grandes manjares, pero ¿vale la pena esos manjares y estar esclavizado? ¿O es mejor, como decimos nosotros, mejor son una tortillita tostada con quesito, frijolitos, pero tener paz en nuestro corazón? Sí, pero tener paz en nuestro hogar, estar en armonía con nuestra esposa, estar felices con un plato de frijolitos, cremita, queso, gloria a Dios. Pero tener grandes manjares y estar esclavizado al amor al dinero, estar esclavizado a lujos, estar esclavizado a la fama, estar esclavizado al poder. El pueblo de Israel se quejaba de que ellos extrañaban esto. Entonces Dios dice, ¿verdad? Que les voy a dar carne hasta que les salga por la nariz. Hasta que queden bien, una palabra bien fea, ¿verdad? Hartados, que ya ni les quepa, saciados, que ya no les quepa la comida, hombre. Les va a salir hasta por la nariz, malagradecidos. Bien triste es cuando nosotros vivimos una vida malagradecida con aquel que nos amó, con aquel que nos ha dado lo que necesitamos, con aquel que nos ha demostrado que con él no nos hace falta nada. Entonces podemos ver cómo el pueblo de Dios, ¿verdad? Venía y decía delante de Dios y lloraba de una mala manera, reclamando que allá tenían esto y aquí con Dios no. Entonces Moisés se acerca a Dios con un espíritu diferente. Así es. O sea, con él es lleno del espíritu de Dios, se acerca a Dios y le dice a Dios, ¿verdad, Señor? Son tantos hombres, hay que matar tanto, es bastante, ¿verdad? Pero Señor, tú sabes lo que hace, ¿verdad? Y adelante, Padre, adelante. Ahora podemos darnos cuenta cómo Moisés, el Espíritu de Dios nos hace a nosotros acercarnos a Dios con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Con respeto. Es necesario honrar a Dios cada vez. Cuando tú te arrodillas y le buscas y quieres hacerle preguntas a Dios, recuerda esto, estás delante del omnisciente, omnipotente Dios, aquel que lo sabe todo y que no puedes esconderle nada, y que estás delante del Santo de Israel. Habla con respeto, con reverencia, y cuando vengas a Él, consagra tu vida para que Él pueda escucharte y que estés delante de Él, ¿verdad? Con un corazón contrito, humillado, y que seas agradable a los ojos de Dios.
Sí, es como que tú tengas un problema y vengas a decirle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ayúdame a comprenderlo, a que tú vengas a decirle en reclamo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más? Ahí podemos ver una gran diferencia. Y como dice en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Pero el pueblo no había comprendido eso. Pues bien, en la lectura que te acababa de leer en Números 11, 20, 25, podemos aprender muchas cosas. La primera es, rápidamente, que Dios cumple siempre sus promesas. Amén. Dios cumple siempre sus promesas, como lo decía en el versículo 24, hablando del siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la casa donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Muchos se quejaban por estar en el desierto, así hoy en día muchas personas siguen quejándose por su manera de vivir, como dice en 1 Corintios 6, versículo 9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios cumple su palabra. No podemos pasar por alto lo que Dios dice diciendo yo soy bueno o muchas situaciones más. Tenemos que aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice, porque si algo podemos aprender del libro de Números es que Dios cumple sus promesas. Sí, amén, así es. Y definitivamente eso. Nosotros, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, o sea, lo que Dios dijo se hará. Palabra de Dios. Y si Dios cumple sus promesas y Él dice que ningún ser en la tierra que le irrite, que le lleve la contraria, que le desobedezca, que no le importe sus mandamientos, ninguno de estos verá el reino de Dios. Ninguno. Porque hay muchos hoy en día en la actualidad que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de la ley de Dios, van en contra de la agradable y perfecta voluntad de Dios y van queriendo decirle a Dios, no nos interesan tus mandamientos, no nos interesan tus leyes, la forma en que tú quieras que vivamos, no nos interesa. Déjanos vivir como nosotros queremos. Hoy en día, en la actualidad, vivimos muchas personas viven de esa manera y lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? El mundo está vuelto de cabeza y nos podemos dar cuenta hoy en día la situación, por ejemplo, el aborto. En Argentina se acaba de aprobar el aborto, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros podemos ver, que hasta celebran la muerte de inocentes. Y muchos dirán, ¿verdad? No, pero es que solo como dicen, ¿verdad? Es un tejido. No es cierto. La palabra de Dios enseña, incluso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que desde el vientre de tu madre, le dijo a Jeremías, yo te conozco. Te di por profeta a las naciones. La Biblia en Isaías y también en el libro de Salmos por el rey David habla del embrión, ¿verdad? Del desarrollo que tiene el embrión dentro del vientre de la madre. Dios dijo que dentro del vientre de la madre, en el embrión ya hay vida. 1000 años antes, 750 años antes de que los padres de la medicina, ¿verdad? Descubrieran el embrión, el desarrollo del feto en el vientre de la madre. Muchos años antes, Dios por medio de siervos, profetas, inspirados por Él, el Señor les dice que en el vientre de la madre, el ser que está ahí tiene vida, el aliento de vida. Porque tenemos que entender que el cuerpo, este cuerpo solo es recipiente de nuestra alma.
del aliento de vida que sopló Dios en nuestra nariz. Entonces, cuando una criatura está ahí y la sacas a pedazos, la destrozas, es lícito, como dijeron por ahí, es lícito contratar a un sicario para matar a otra persona que te va a estorbar en la vida. O sea que estamos en nuestro derecho de contratar a una persona para matar a otra que probablemente nos va a estorbar en nuestro futuro. Qué terrible situación a la que hemos llegado. Y todo esto irrita a Dios. Toda esta desobediencia irrita a Dios. Muchos dirán, sí, pero ¿qué pasa cuando a la persona la abusaron o la violaron y quedó embarazada? Nos compadecemos de esa situación dolorosa que ha pasado, pero no es justo que por esa causa tú tengas que contratar a alguien solo porque me lastimaste o me lastimaron. Contrato a alguien para que te elimine. O sea, no es justo eso. Y para Dios la vida es sagrada. Así de que muchas personas están irritando a Dios. Y Dios ha establecido un día en que Él dice lo siguiente: no sabéis que los injustos, como leía mi esposa, no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios dijo, y así se hará. Ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Y esto no se trata de que que tú eres homofóbico, llaman, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese problema, aunque hay muchas personas que hoy en día cometen ese error de odiar a otras personas. Oye, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Bienaventurado aquel que lo reciba, y el que lo rechace, pues le entregará cuentas a Dios. No tengo por qué airarme yo con esa persona. Mía es la venganza, dice el Señor. Mi responsabilidad es amar al prójimo, orar por el prójimo, bendecir su vida, desearle que Dios trate con él y que Dios pueda rescatarlo de un camino que lleva de muerte. No es mi obligación condenarlo ni mandarlo al infierno. La palabra misma condena. Aquel, dice la palabra de Dios, que rechaza a Jesús ya ha sido condenado. O sea, nosotros no tenemos ningún derecho de mandar al infierno a nadie. Es más, si yo me pongo a irarme y a odiar a otra persona nada más porque no quiere seguir a mi Dios, estoy mal, estoy equivocado. Mi obligación, como digo, es orar por él y demostrarle que Cristo le ama a través de mi respeto y a través de que él pueda ver en mí el amor de Dios y que Dios espera que él se arrepienta, ¿verdad? Es muy triste esto, pero es la realidad. Dios cumple sus promesas y todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, de sus malos caminos, entonces no verá el reino de Dios. Así es, dice la palabra de Dios en Proverbios 11:21. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Y es que nosotros no podemos burlar a Dios creyendo que puede ocultar las cosas. Dios puede ver todo y hay algo muy importante. Cuando una persona tiene un espíritu diferente, como dicen Números, cuando una persona tiene al Espíritu de Dios morando en su vida, no va a buscar irritar a Dios,
sino que va a buscar hacer todo lo contrario, va a buscar agradarle en toda su manera de vivir. No se trata de que yo cometo un pecado y no pasa nada, lo oculto, es un pecado pequeño. Se trata de que cada día busquemos hacer lo que le agrada a Dios y dejar de ser todo lo malo que una vez fuimos. Y esa es la gran diferencia que Dios quiere que aprendamos. Si estamos realmente viviendo con el Espíritu de Dios en nuestra vida o si no lo estamos haciendo de esa manera. Porque Dios quiere que estemos claros si le estamos sirviendo a Él o si estamos con el mundo. Porque la palabra de Dios también dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Tú puedes preguntarte en esta noche, amigo y hermano que me escuchas, ¿qué frutos está dando tu vida? ¿Qué fruto hay en tu vida? Si es un fruto de arrepentimiento verdadero o es un fruto irritando a Dios, porque solo hay dos caminos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o le estamos irritando? Es decir, enojándole, disgustándole. Sí, la verdad que como decimos, Dios ha establecido un día. La Biblia habla del día de la ira del Dios Todopoderoso. Dios ha establecido retribución para toda la maldad. La pregunta es, ¿tú quieres estar para ese tiempo? Y déjame decirte lo siguiente, que estamos viviendo tiempos donde estamos tan cerca, pero tan cerca de ver este tiempo donde verdaderamente la humanidad está airando a Dios como no tienen idea y está perdiendo el enfoque verdaderamente de su humanidad y cada día nos estamos convirtiendo más como en animalitos, ¿verdad? Que ya no nos interesa, ya no nos interesa lo que Dios dice. Así de que tenemos que estar muy pendientes de la palabra de Dios, muy pendientes de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y el poder apreciar verdaderamente el valor de las palabras de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Buscándole cada día de nuestra vida, porque créanme que los tiempos de la ira de Dios, muchos desearán morirse. Muchos desearán, dice, que se esconderán en las cuevas y desearán que les caigan las peñas encima para esconderlos de la ira del Cordero de Dios, del león de la tribu de Judá. Así de que, amado hermano, yo te invito a que no busques airar a Dios, sino que busca la manera de, como está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Busca la manera de que tu fe cada día crezca más y más a través de la palabra de Dios, de la obediencia, para que tú puedas ver tiempos de refrigerio en tu vida. Porque cuando Dios trabaja con nosotros es para bien. Incluso dice la palabra en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí tú vas a poder darte cuenta si el Espíritu que está en tu vida, el Espíritu de Dios, en verdad mora en ti, si realmente estás guardando la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay otra cosa que podemos aprender de esta lectura cuando se nos habla de Moisés y de la provisión. Dice la palabra de que Moisés reunió a los 70 ancianos del pueblo y luego dice la lectura que entonces Jehová descendió en la nube y le habló. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero es la cercanía que Moisés tenía con Dios, tanto así que el mismo Dios descendió en una nube. No dice que mandó a alguien más o que simplemente Moisés escuchó su voz. Dice que el mismo Dios descendió en una nube a hablar con él. Y yo quisiera preguntarte en esta noche, y contéstatelo tú mismo ahí donde estás. ¿Qué tan cercano estás de Dios? ¿Qué tan cercano puedes estar de Él? Porque muchas veces podemos creer que estamos cerca de Dios cuando realmente estamos haciendo todo lo contrario. Porque no podemos decir, estoy cerca de Dios, si rara vez lees la Biblia.
¿Cómo vas a decir que te encuentras cerca de Dios en esa nube como lo estuvo con Moisés, si te cuesta tener un tiempo de oración? Entonces, esa es otro detalle donde tú puedes identificar si el espíritu que mora en ti es un espíritu diferente. Recuerda, ese es el tema de esta enseñanza, un espíritu diferente. Y no podemos tenerlo en nuestra vida si no hay una hambre y sed de la palabra de Dios, una hambre y sed de su búsqueda, de estar tan cercano a Él como alguna vez lo estuvo Moisés de Dios. Sí, amén, definitivamente. Me encanta este versículo donde dice, entonces Jehová Dios descendió en la nube y le habló. Mira qué hermoso esto. Recordemos que la palabra, el yo soy, ¿verdad? El tetragramatón de lo que significa Yahweh, que es su significado, yo soy el que soy, el gran yo soy, es una frase incluso que no puedes decir en Israel así por así, no puedes decir Yahweh nomás porque se te antoja andarlo gritando, porque para ellos es sagrado, ¿verdad? Él es el yo soy, el gran yo soy, es su significado. La Biblia dice de que el yo soy descendió en una nube del cielo a hablar con Moisés, a platicar con Moisés. Y muchos pensarán, ¿era una nube hablando? ¿O dice que el yo soy descendió en una nube? Mira qué interesante esto. Descendió en una nube. ¿Qué le dijeron los ángeles a aquellos hombres de Dios, a los apóstoles, cuando veían que Cristo, Cristo ascendía a los cielos? Les dijo, varones, ¿qué veis? Asimismo, como lo habéis visto, que se ha ido en una nube, así mismo volverá. Entre las nubes, en las nubes del cielo volverá. Y el Apocalipsis dice, con gran poder y gloria vendrá. Mira qué interesante, dice que Él descendió. Y muchos dirán, ¿cómo es posible que sea Cristo o que sea Jesús el que haya, verdad, estado platicando con Moisés en ese tiempo? Cuando Cristo mismo le declara a los fariseos, Moisés mismo habla de mí, escribió de mí. Porque ¿cómo Moisés podía escribir? ¿Cómo Cristo podía decirle a los fariseos que Moisés había escrito de él? Y que en sus escritos Moisés lo menciona a él. Porque Cristo y Moisés se conocían. Así como también se conocía con Abraham. Exactamente, muchos dirán, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, también la Biblia enseña de que el ángel de Jehová comió, platicó con Abraham, le dijo a Abraham que Sara daría a luz un hijo en su vejez, a Sara le dio risa. El Señor dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, hablamos de una cercanía tan importante que tenemos que tener los hijos de Dios, los que tenemos un espíritu diferente. ¿A qué? Al mundo. Porque dice una alabanza, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Quién me dio ese gozo? El Espíritu de Dios, que mora en mí, que mora en ti, que mora en cada uno de los que nos están viendo. Que es diferente a lo que todo el mundo. Es diferente al mundo. De eso habla el Señor. O sea, el Señor quiere que cada uno de nosotros que tenemos ese espíritu en nosotros, que mora en nosotros, que es diferente al mundo, quiere el Señor que tengamos una cercanía con Él. Que seamos cercanos a Él. Que podamos venir al trono de la gracia confiadamente. Porque tenemos acceso directo al trono de gracia gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias al derramamiento de su sangre y que nos ha lavado con su sangre preciosa nuestros pecados. Porque nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados,
pedirle perdón, recibirlo como nuestro único Salvador personal. Y fuimos, dice la Biblia, fuimos bautizados con el fuego del Espíritu y fuimos sellados con las arras, ¿verdad? Que es, mira, esto es maravilloso cuando nosotros estudiamos eso. Y qué interesante es eso del poder. Tú te imaginas, ¿tienes idea de lo que es hablar con Dios? ¿Tú te das una idea de escuchar su hermosa voz? Es lindo, es maravilloso el poder tener comunión con Dios y tener una verdadera relación con Dios. Yo te invito, amado hermano, que como mi padre enseñó en la enseñanza de este miércoles, aviva el fuego que hay en ti. Échale leña al fuego. Hay una alabanza que dice, échale leña al fuego. Esa leña es la palabra. Tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Habla con Dios. Dile todo. Al Señor nos dice la palabra de Dios que a Él no le gustan vanas repeticiones. O sea, el Señor quiere que cuando tú vengas a Él y dobles tus rodillas, traigas tu corazón abierto. Y el doctor de doctores te va a operar. Va a ver todos los daños que hayan en tu corazón. Y Él los va a reparar. Y te va a dar nueva vida. Y es que sus bendiciones son nuevas cada día. Amén, y es que sabes que es lo bonito del Éxodo, que esa no fue una época solamente donde Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, del cautiverio, sino que fue también una época donde Dios hizo una separación de él con su pueblo y de los demás dioses falsos que tenían en Egipto. Fue una separación que hizo Dios de su pueblo con los egipcios. Y eso es algo bastante importante para hoy nosotros en día, porque va a llegar un día donde Dios, dice la palabra, que también va a hacer una separación, donde al trigo lo va a poner en su granero, mas ya sabemos qué le va a pasar a la cizaña. Así que, mis hermanos, estamos todavía a tiempo de venir al camino de Cristo Jesús. Si es que alguien que me escucha todavía no le ha recibido en su vida como su Señor y Salvador personal. Me gusta una parte donde dices que fue un tiempo de separación. Sí, amén. Mira esto que te voy a decir, y lo voy a decir con todo respeto y con todo el amor del mundo. Muchos de los cristianos evangélicos sabemos que a nosotros nos llaman los hermanos separados. Los hermanos separados, gloria a Dios que Dios nos separó, o nos apartó. Bueno, aquellos que practicamos quizás en algún tiempo la religión tradicional, gracias a Dios que Dios nos separó, si nos llaman así, como en el libro de Éxodo, nos separó con un espíritu diferente, con el espíritu mismo de Él. ¿Por qué razón? Mira, yo quiero explicarte esto. Muchas personas, y yo quiero que entiendan esto con todo el amor del mundo. Hay un predicador que me voy a reservar el nombre porque no estamos aquí para ofender a nadie. Pero esta persona enseña lo siguiente. Él dice que Dios no prohíbe las imágenes. Porque estamos hablando de que Dios había separado a su pueblo de aquellos pueblos que adoraban idolatría, que vivían en idolatría, que vivían adorando imágenes, estatuas, vivían de una manera alejados de Dios. Y es que lo más importante allí no era separarlos de la esclavitud en la que vivían, sino más que todo separarlos de esa vida de idolatría que vivía ese lugar. Entonces, esta persona enseña de que Dios, escucha esto, de que Dios no prohíbe las imágenes, que Dios prohíbe los ídolos. Cuando la Biblia dice, no te harás imagen alguna. O sea, está prohibiéndolo Dios. Ahora, yo quiero explicar lo siguiente. La imagen no es el problema. Escucha bien lo que voy a decir. La imagen no es el problema.
Porque incluso este sacerdote católico que predica esto, él mismo dice, es verdad, esto que está aquí no ve, no oye, no siente, no esto y no lo otro. Él mismo lo reconoce, que no ve la estatua, no siente, no oye, no palpa, ¿verdad? No responde. Entonces, él mismo lo reconoce. Pero él mismo explica lo siguiente, que Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe los ídolos. Entonces, el asunto es lo siguiente. Cuando Dios dice no te harás imagen alguna, es porque Dios sabe que al tú crearte una imagen, hay un gran peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de que esa imagen la conviertas en un Dios. Porque la imagen no se puede hacer Dios a sí misma, pues no ve, no oye, no siente y no habla. El problema es cuando tú vuelves a esa imagen un Dios. Y por eso vas a ver que muchos católicos le dicen a los hermanos en Cristo Jesús, les dicen, si tú dices que no adoras las imágenes, pero tú ahí traes en tu cartera un billete de $100 y ahí tiene imágenes. Con las fotos. Y es la verdad, o sea, es la verdad. Cuando imagen hay muchas, tú puedes hasta colgar en tu cuarto orgulloso de tu carro y ponerle una gran foto así de tu carro y ponerlo hasta así en alto tu carro y lo estás idolatrando a esa imagen de tu carro. El problema es cuando tú, en qué momento esa imagen se vuelve un ídolo. Ese es el asunto que hemos explicado muchas veces. El asunto es en qué momento la imagen, ya sea un billete, ya sea tu carro, ya sea una estatua hecha de palo o de barro o de yeso, en qué momento esa imagen se vuelve un ídolo. Número 1, desde el momento en que la pones en un altar. Desde ahí. Porque altar, la Biblia nos enseña que solamente para Dios. Y Dios es un Dios celoso, el cual no comparte su gloria con nadie. Y Él dice, yo no conozco Dios ni arriba de mí ni abajo de mí. No hay, no existen. ¿A quién me comparan? ¿Con quién me con quién me asemejan? Que me cargan en sus lomos, me pasean, me ponen en un altar, ¿verdad? Y dicen aquí, ¿verdad? Está Dios. Yo no soy ese, dice el Señor. Entonces, el asunto es que desde el momento que tú le haces altar a una imagen, o vuelves de la imagen, como dicen, ¿verdad? Tú traes en tu bolsa, traes cartera, sí, saca el billete. Aquí está una imagen, ok. Desde el momento, la Biblia enseña que desde el momento que tu corazón está puesto en ese billete, en el dinero, es un ídolo para tu vida también. Y te ha vuelto un idólatra del dinero también. Entonces, el problema no es el billete. El problema es cuando tú le tienes amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Se vuelve un ídolo para tu vida. Tu fe, se vuelve todo para ti. Entonces, cuando tú tienes una estatua y le entregas, le empiezas a hablar a esa estatua, a pedirle, aunque ustedes digan es un recordatorio de aquellas cosas, ok, cuando tú empiezas a pedirle algo y a confiar en que te lo va a conceder, se está volviendo un ídolo esa cosa para tu vida. Porque el único que te puede escuchar, oír y responder es Dios. Y Dios Él quiere que tú confíes en Él. Ni en ninguna otra cosa creada más que en Él. En su Hijo Jesucristo. Y en el Espíritu Santo. Y en su palabra. O sea, desde el momento que tú le atribuyes a algo fe, confianza, esperanza, veneración, cosas que Dios quiere que sean para Él, no para nadie más, para Él. Desde ese momento, esa estatua se vuelve un ídolo. Ídolo. Y más peor aún esto, que cualquier sacerdote católico se queda trabado con esta pregunta. Mencióname una criatura creada, desde los ángeles de Dios hasta los seres vivientes acá en la tierra, que sea igual a Dios. Dile a tu sacerdote católico que te diga uno que sea igual a Dios.
Y cuando hablamos de Dios, hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dile que te diga uno que sea igual a Dios. Una criatura, un ángel, querubín, serafín, lo que tú quieras, cosa humana, lo que quieras, que te diga un solo ser que sea igual a Dios. Si el sacerdote es honesto, te va a decir, no hay ninguno igual a Dios. Y cuando él te está diciendo que no hay ninguno igual a Dios, en ese momento te das cuenta de una cosa, que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y por lo tanto, como no hay ningún otro igual a él, no hay ninguno que te pueda oír, no hay ninguno que te pueda responder, no hay ninguno que pueda hacer algo por ti, porque no hay ninguno igual a Dios. O sea, no hay ningún santo que haya muerto aquí y haya estado en la presencia de Dios, que solo porque llega a la presencia de Dios se hizo igual a Dios. Y ya esa persona que está allá en la presencia de Dios, esa persona se ha vuelto omnisciente, o sea que puede estar en todo lugar, y esa persona que se ha ido a la presencia de Dios se ha vuelto omnipresente y puede estar en todo lugar y saberlo todo como Dios. No es así. Y si un sacerdote te enseña de que una persona que ha muerto y va a la presencia de Dios, tú puedes orarle y pueden orarle todas las personas del mundo y los va a escuchar, están diciendo que esa persona se ha vuelto igual a Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y si es honesto, te va a decir, no hay ninguno igual a Dios. Por lo tanto, ninguna cosa creada puede escucharte como Dios escucha a toda la humanidad entera al mismo tiempo. Así de fácil es esto. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu diferente al mundo. Y si por eso nos llaman separados, si por eso nos dicen que somos, ¿verdad?, separados, como ellos mencionan, pues gloria a Dios, porque es Dios quien nos ha apartado para su gloria, para su honra, porque hemos reconocido que la única adoración es para Él. Y con el único que podemos nosotros comunicarnos es con Él. No necesito intermediarios. El único que necesito como intermediario en mi vida es Cristo Jesús. Perdónenme por lo que digo, pero es la verdad. Y bueno harían de que escucharan la verdad, porque la verdad los hará libres. Y es que si nosotros en verdad tenemos un espíritu diferente como lo tuvo Caleb en el libro Números capítulo 14, que era nuestro versículo inicial, nuestro versículo clave, si en verdad tenemos ese espíritu diferente que es el espíritu de Dios como era en Caleb, entonces nosotros vamos a saber a quién nos tenemos que acercar, no pidiéndole a alguien más que hable por mí ante Dios, sino directamente ante el Padre, porque la palabra del Señor nos enseña que un solo mediador hay entre Dios y los hombres, sí, que es Jesucristo. Y mira, les voy a leer rápidamente unos versículos donde la palabra de Dios nos llama una y otra vez a que nos acerquemos a Él, solo a Él. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, dice en Hebreos 7:19, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Continúa en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es que aquí hay algo bastante bonito. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida, mediante la sangre derramada por Jesucristo, por lo cual nosotros tenemos acceso total para acercarnos a Dios. ¿Te imaginas cuánta cercanía tenía Moisés con Dios, que el mismo Dios se le presentaba en una nube? Pues déjame decirte, nosotros también tenemos ese completo acceso a Dios, y no como en aquel tiempo que solo ocasionalmente Dios les hablaba, solo a veces se les presentaba en una nube y situaciones así que solo a veces. Nosotros ahora en día tenemos
tenemos acceso todo el tiempo a Dios, porque su espíritu, ese espíritu que es diferente a lo que el mundo nos quiere ofrecer, ese Espíritu Santo de Dios está siempre con nosotros. Ahora nosotros ya no tenemos excusa que Dios no me escucha, o yo no escucho a Dios, ya no siento a Dios en mi vida. ¿Por qué habríamos de decir eso si Dios nos ha dejado acceso completo a Él? Basta con que nosotros aprendamos a entregarle nuestra vida en totalidad, a buscarle verdaderamente, porque si estos hombres de la Biblia, estos hombres del Antiguo Testamento tenían una cercanía tan hermosa con Dios, ¿por qué no habríamos de tenerla nosotros también? Si ya Jesucristo dijo que iba a mandar otro consolador, ya tenemos al Espíritu de Dios todo el tiempo con nosotros. Ya no podemos poner excusas de que yo no puedo más con este problema, no puedo más con esta situación, mejor me quito la vida o busco el camino fácil. ¿Por qué habríamos de hablar de esa manera si la palabra también nos dice que el espíritu que nosotros tenemos, ese espíritu diferente, no es de cobardía, no es de miedo, es un espíritu de poder y de dominio propio? Algo más que podemos aprender de esta lectura es, más adelante menciona que Dios tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones, y cuando el espíritu posó sobre ellos, luego dice la palabra que estos hombres comenzaron a profetizar y no cesaron. Amén, gloria a Dios. Mira qué interesante. Es que definitivamente cuando el Espíritu de Dios, lo podemos ver en el libro de Pentecostés, perdón, en el tiempo de Pentecostés, cuando dice que estaban los apóstoles estaban reunidos, ¿verdad? Dice que vino el Espíritu Santo de Dios y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y dice que aquellos hombres comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y predicándole a aquellas personas, a cada uno según su lengua, ¿no? Y aquí nos podemos dar cuenta, amados hermanos, de que ahí es donde nos podemos dar cuenta que cada uno de ellos, mira esto, cada uno de ellos comenzaron a profetizar. Esta palabra profetizar significa predicar. Hay muchas personas que la malentienden, que la mal explican y que la malviven en sus propias vidas. Esa palabra profetizar no significa que te pusiste a hablar locuras. Significa comenzar a predicar lo que Dios ya habló. Y lo que Dios ya habló es esto. Así es. Es esto. Cuando tú predicas esto, no estás hablando tus palabras. Lo que los antiguos profetas hacían era que escuchaban la voz de Dios hablar. Dios les hablaba y ellos comunicaban lo que Dios había dicho. Cuando nosotros ahora en día, la Biblia dice, y en aquellos últimos tiempos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Cuando el Señor está hablando de esto, está hablando de que van a predicar, van a hablar lo que Dios habló, lo que Pedro dice, bien harían en estar atentos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú predicas esta palabra, tú no estás hablando tus palabras, estás hablando palabra que Dios dijo, estás profetizando. Cuando tú estás diciéndole a una persona lo que viene para el mundo a través de las enseñanzas bíblicas, a través del Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel, ¿verdad? Del Anticristo, de los 4 jinetes y de todo lo que tú estás profetizando aquí, no es porque tú te lo inventaste, es porque Dios ya lo dijo y lo reveló a través de su siervo Juan. Dios le dio la revelación a su siervo Juan y Juan, ¿verdad? Lo dejó plasmado, lo dejó escrito para nosotros, para que nosotros lo transmitiéramos de generación en generación hasta el tiempo del cumplimiento. Y así de que cuando nosotros predicamos, estamos profetizando, pero algo que no es nuestro, algo que Dios dijo. No es nuestra palabra, es palabra de Dios, palabra de Dios.
Mira qué importante esto. Y me encanta cuando dice de que toma. Es que Dios pone en mí su espíritu, pone en ella su espíritu, pone de su espíritu en ti, pone de su espíritu en todo aquel que quiera recibirle, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, envió a su Hijo para que el mundo pudiese salvarse de una condenación a través de lo que Él hizo en la cruz. Mira qué maravilloso es. Así de que cuando nosotros hablamos de que Caleb tenía un espíritu diferente, como Moisés y como estos 70 hombres ancianos que Moisés trajo a Dios y Dios preparó y puso en ellos también de su espíritu. Entonces ellos también fueron diferentes a los demás y comenzaron a profetizar. O sea, cuando una persona viene el Espíritu de Dios a ella, esa persona va a comenzar a hablar de Cristo. Esa persona va a comenzar a decir de las maravillas de Dios. Va a comenzar a hablarle a los demás de Dios. Va a ir a las calles, va a ir a donde sea, pero él tiene la necesidad de comenzar a hablar palabras de Dios, porque así es el fuego del evangelismo, del cual predicó mi esposa, del cual ha venido hablando mi padre, del cual hablé yo el domingo pasado del Génesis, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mira esto, qué precioso, amado hermano. Así de que nosotros te invitamos a que no te sigas perdiendo y a que no te pierdas esta serie, porque está preciosa. Culminamos el viernes con el estudio que dará mi padre acerca del libro de Deuteronomio y la obra del Espíritu en el libro de Deuteronomio. Mira qué maravilloso esto. ¿Tienes algo más que decir? Pues ya para terminar, mis hermanos, o como un resumen general de lo que hemos hablado, quisiera decirte que un espíritu que es diferente al de los demás, es decir, el Espíritu Santo, cuando mora en ti, te separa. ¿Te separa de qué? Te separa de lo que hay en el mundo, te separa del pecado, pero para eso es necesario que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios. Y una vez que ya tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, ese espíritu diferente, entonces nuestra manera de vivir va a ser diferente, va a ser separada. Cuando las personas vean imposible algo, tú lo vas a ver completamente diferente, porque tú ya sabrás lo que dice la palabra de Dios, que para Él no hay nada imposible. Ahora te dejo con esta pregunta: ¿qué espíritu tú cargas dentro de ti? ¿Es el Espíritu de Dios o es al mundo? Así que, mis hermanos, esta ha sido la enseñanza que les hemos traído en esta noche, esperando en Cristo Jesús se haya comprendido, que haya quedado guardada en su mente y en su corazón, a fin de que pueda dar fruto en cada uno de nosotros, para que esta palabra no regrese vacía, sino que la podamos llevar por obra y no ser tan solamente oidores. Así que, ¿nos despides en oración? Así es, nos despedimos en oración. Fue un gusto conectar con cada uno de ustedes para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor me les bendiga grandemente. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra maravillosa. Sí. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Por tiempo, bendita sea, Señor, bendita sea, Padre, tu palabra, la cual, Señor, nos lleva por caminos y senderos de justicia, Señor. Tú enderezas, Señor, nuestras veredas. Todos nuestros caminos torcidos, Señor, son, Padre, para ti, Padre, abominación, Señor, y te irritan, Señor, por lo cual tú deseas que nosotros vengamos al arrepentimiento genuino, Señor, y que demos frutos de verdadero arrepentimiento. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que los bendigas, que los guardes, que los guíes, Señor, en todo tiempo, y aquel que aún no ha recibido al Hijo, al unigénito Hijo de Dios y a la obra que Él hizo en la cruz, te digo, hermano, no te pierdas de esa salvación maravillosa. Él te ama, te ha amado con amor eterno, y desde el vientre de tu madre
Señor sabe quién eres, y Él ha venido a buscarte, porque Él ha venido a buscar lo que se ha perdido. Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros y por tu misericordia, papito lindo. Te amamos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Dios les bendiga grandemente. Sí, amén. Amén.